Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de un tema muy serio: los dictadores más corruptos de la historia. Hombres que, cegados por la ambición y el poder, utilizaron sus naciones como si fueran sus cuentas bancarias personales. Acompáñanos en este recorrido por la corrupción, el abuso de poder y el lado más oscuro de la naturaleza humana. No se trata solo de cifras astronómicas robadas a las arcas públicas, sino del impacto devastador que estas prácticas tienen en la vida de la gente. Mientras estos dictadores se enriquecían, millones de personas sufrían la pobreza, la falta de oportunidades y la violación sistemática de sus derechos humanos. En este vídeo, vamos a destapar las historias de 5 dictadores que se colocaron por encima de la ley y utilizaron la violencia, la intimidación y la propaganda para mantenerse en el poder. Prepárense para indignarse, porque lo que van a ver es una bofetada a la justicia y un recordatorio de por qué la lucha por la democracia y los derechos humanos es tan importante. Nuestra primera parada nos lleva a Filipinas, un país de una belleza natural impresionante, pero con una historia marcada por la corrupción. Este archipiélago, conocido por sus playas paradisíacas y montañas majestuosas, esconde un pasado oscuro que ha dejado cicatrices profundas en su sociedad. Aquí gobernó con mano de hierro Ferdinand Marcos durante más de 2 décadas, desde 1965 hasta 1986. Marcos llegó al poder prometiendo progreso y prosperidad, pero su régimen rápidamente se convirtió en una cleptocracia, un gobierno de ladrones. Las promesas de desarrollo se desvanecieron mientras la corrupción se arraigaba profundamente. Mientras el pueblo filipino luchaba contra la pobreza, Marcos y su esposa Imelda acumulaban una fortuna obscena. La disparidad entre la opulencia de la familia Marcos y la miseria del pueblo era abrumadora. Hablamos de miles de millones de dólares desviados de las arcas del Estado, dinero que debería haber sido destinado a hospitales, escuelas, infraestructuras, en fin, a mejorar la vida de los filipinos. La falta de inversión en servicios públicos esenciales dejó al país en una situación precaria, pero en lugar de eso, este dinero financió el estilo de vida extravagante de la familia Marcos: mansiones de lujo, joyas, obras de arte y una colección de zapatos de Imelda que se hizo tristemente célebre. La ostentación de su riqueza era un insulto para aquellos que apenas podían sobrevivir. Se calcula que la fortuna robada por Marcos podría ascender a los 10.000 millones de dólares. Esta cifra astronómica es un testimonio del nivel de corrupción que imperaba durante su régimen. Imaginen la cantidad de escuelas y hospitales que se podrían haber construido con ese dinero. La educación y la salud pública sufrieron enormemente debido a la falta de fondos. Imaginen la cantidad de vidas que se podrían haber salvado. La falta de recursos médicos adecuados tuvo consecuencias devastadoras para la población. La historia de Marcos es un recordatorio de que la corrupción no es un delito sin víctimas. Cada acto de corrupción tiene un costo humano, y en Filipinas, ese costo fue inmenso. Cada dólar robado, cada recurso malversado, tiene un impacto real en la vida de la gente. La corrupción despoja a las comunidades de oportunidades y esperanza. Y en el caso de Filipinas, el legado de corrupción de Marcos todavía se siente hoy en día. Las cicatrices de su régimen son visibles en la infraestructura deteriorada y en la lucha continua contra la pobreza y la corrupción. Nuestra siguiente parada nos lleva al corazón de África, a la República Democrática del Congo, un país vasto y rico en recursos naturales, pero con una historia marcada por la violencia, la corrupción y la explotación. Aquí gobernó durante más de 3 décadas Mobutu Sese Seko, un hombre que se autoproclamó padre de la nación, pero que en realidad gobernó como un auténtico sátrapa, imponiendo su voluntad a través del miedo y la represión. Mobutu llegó al poder con el apoyo de Occidente, que veía en él un aliado contra el comunismo en plena Guerra Fría. Pero pronto quedó claro que a Mobutu solo le interesaba enriquecerse a sí mismo y a su círculo cercano, mientras el país se desmoronaba a su alrededor. Y vaya si lo hizo. Se estima que Mobutu amasó una fortuna personal de entre 5.000 y 10.000 millones de dólares, mientras su pueblo se sumía en la pobreza más absoluta, sin acceso a servicios básicos. Mientras tanto, el pueblo congoleño sufría las consecuencias de la corrupción endémica del régimen, que afectaba todos los aspectos de la vida diaria. La falta de inversión en infraestructuras, educación y sanidad condenaba a millones de personas a una vida de miseria y desesperanza.
Mobutu utilizaba el dinero del Estado como si fuera suyo, sin ningún tipo de remordimiento. Se construyó palacios, compraba aviones privados, organizaba fiestas fastuosas y vivía una vida de lujo desmedido. Todo esto mientras su pueblo pasaba hambre y luchaba por sobrevivir día a día. La historia de Mobutu es un ejemplo de cómo la corrupción y la avaricia pueden destruir un país desde dentro, dejando cicatrices profundas. Un país con un potencial enorme, condenado a la pobreza y al subdesarrollo por la avaricia de sus gobernantes, que prefirieron llenar sus bolsillos en lugar de servir a su pueblo. Nuestro viaje nos lleva ahora a Europa del Este, a la Rumanía comunista gobernada con mano de hierro por Nicolae Ceausescu. Ceausescu se presentaba como un defensor del pueblo, pero la realidad era muy distinta. Su régimen se caracterizaba por la represión brutal, la falta de libertades y una corrupción generalizada. Mientras el pueblo rumano sufría la escasez de alimentos y productos básicos, Ceausescu y su esposa Elena vivían rodeados de lujos. Se construyeron palacios fastuosos, se vestían con ropas caras y disfrutaban de un tren de vida propio de la realeza. La megalomanía de Ceausescu no tenía límites. Ordenó la construcción de un palacio gigantesco en el centro de Bucarest, el segundo edificio administrativo más grande del mundo después del Pentágono. Para ello, se demolieron barrios enteros y se desalojaron a miles de personas. Mientras tanto, el pueblo rumano tenía que hacer colas interminables para conseguir los productos básicos, sufría cortes de luz constantes y vivía con el miedo constante a la policía secreta. La historia de Ceausescu nos muestra cómo un régimen corrupto no solo roba los recursos de un país, sino que también aplasta el espíritu de su gente. Nuestro recorrido por la corrupción nos lleva ahora a Indonesia, donde el general Suharto gobernó con mano de hierro durante más de 3 décadas. Suharto llegó al poder tras un golpe de Estado, prometiendo estabilidad y progreso para Indonesia. Sin embargo, su régimen se convirtió en sinónimo de corrupción, nepotismo y violaciones de los derechos humanos. Bajo el mandato de Suharto, Indonesia experimentó un crecimiento económico considerable. Sin embargo, este crecimiento se vio empañado por la corrupción generalizada y el enriquecimiento ilícito de Suharto y su familia. Se estima que Suharto y sus allegados amasaron una fortuna de entre 15.000 y 35.000 millones de dólares, convirtiéndole en uno de los dictadores más corruptos de la historia. La familia de Suharto controlaba sectores clave de la economía indonesia, desde la banca hasta el petróleo, pasando por la construcción y las telecomunicaciones. Sus negocios se veían favorecidos por el gobierno a través de contratos amañados y leyes a medida. Mientras tanto, millones de indonesios vivían en la pobreza, sin acceso a educación, sanidad o servicios básicos. La corrupción del régimen de Suharto sumió al país en una espiral de desigualdad y pobreza. Nuestra última parada nos lleva a Haití, el país más pobre del hemisferio occidental, un lugar marcado por una historia de sufrimiento y resistencia. Aquí gobernó con mano de hierro la dinastía Duvalier, padre e hijo, durante casi 3 décadas, dejando una huella imborrable en la nación. Jean-Claude Duvalier, conocido como Baby Doc, heredó el poder de su padre, François Papa Doc Duvalier, en 1971, con tan solo 19 años, una edad en la que muchos aún están descubriendo el mundo. Baby Doc continuó con el régimen represivo de su padre, utilizando la violencia y la intimidación para silenciar cualquier tipo de oposición, perpetuando un ciclo de miedo y control. Al igual que su padre, Baby Doc utilizó su posición para enriquecerse a costa del pueblo haitiano, acumulando riquezas mientras la mayoría sufría. Se estima que la fortuna familiar robada a las arcas públicas asciende a miles de millones de dólares, una cantidad que podría haber transformado la vida de millones. Mientras tanto, Haití se sumía en la pobreza extrema, con comunidades enteras luchando por sobrevivir día a día. La falta de inversión en infraestructuras, educación y sanidad condenaba a la población a una vida de miseria, sin esperanza de un futuro mejor. La corrupción del régimen Duvalier sumió a Haití en una espiral de violencia, pobreza y subdesarrollo, un legado que aún pesa sobre el país. La historia de Baby Doc Duvalier es un recordatorio de que la corrupción no solo roba los recursos de un país, sino que también trunca su futuro, dejando cicatrices profundas. Haití,
Un país con un enorme potencial sigue pagando hoy las consecuencias de la avaricia y la crueldad de la dinastía Duvalier, luchando por reconstruir su camino hacia la prosperidad. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de la corrupción. Hemos visto cómo la ambición desmedida y la falta de escrúpulos pueden llevar a hombres poderosos a saquear sus propios países, condenando a sus ciudadanos a la pobreza y al sufrimiento. Es importante recordar que la lucha contra la corrupción no termina aquí. Cada día, en cada rincón del planeta, hay personas que luchan por la transparencia, la rendición de cuentas y el fin de la impunidad. No olvidemos nunca el rostro humano de la corrupción. Detrás de cada cifra millonaria robada, hay miles de personas que ven negados sus derechos básicos, sus oportunidades y su futuro. Sigamos luchando por un mundo más justo, donde la justicia y la dignidad prevalezcan sobre la avaricia y la impunidad. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de la corrupción. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más contenido como este. Hasta la próxima.